Sí, Sí. ya. Y ahí está entonces 1,93 exponente 8 dividido por la longitud de onda, 3,161 por 10 a la menos 7. Si tú haces la razón o el cociente entre esas dos cosas, eso te queda 1,93 exponente 8 dividido por 3,161 exponente menos 7, igual eso te queda 6,1056. Aquí pusieron 6,105, ¿ya? Por 10 elevado a 14 Hz. Y en el vacío, la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda en el vacío, el lambda sub 0, es lambda por el índice de refracción correspondiente, 3,684, exponente 7, lo multiplicas por 1,33, te queda 4.900 Armstrong, ¿ya? Y esos son, y eso es equivalente para el otro dato en cuestión. Entonces la frecuencia será la misma en los dos medios y en el vacío no varía, es decir, te da el mismo resultado tanto en el vacío como en el medio porque la longitud de onda no cambia. Lo que cambia, ¿cierto?, es la frecuencia. Ya, acá tenemos, dice, un rayo luminoso, problema, un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulos forman entre sí los rayos reflejados y refractados? B, si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire, a partir de qué valor el ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total interna, dato el índice de refracción del agua 1,33. Entonces aquí está el rayo, el índice, ¿cierto? El rayo incidente desde un medio N1 a 1 con un ángulo de incidencia de 30 grados. El rayo se refleja de acuerdo a la ley de la reflexión con el mismo ángulo, ¿cierto?, con el cual incidió, 30 grados. Y pasa a un segundo medio que vale 4 tercios 1,33. Entonces, al pasar el rayo desde un medio de un índice de refracción menor a uno mayor, el rayo se acerca a la normal y ahí aparece el rayo refractado. Entonces, lo que quiero saber yo es ese ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Hacemos ahora, aplicamos Snell, te queda 1 por el seno del ángulo de incidente es igual a 4 tercios por el seno del ángulo refractado. Entonces, de ahí tenemos que vale 1 por el seno 30 grados por 4 tercios, lo pasamos al otro lado, te queda 3 partido por 4 por el seno 30 grados, es igual al seno del ángulo refractado, ese que aparece ahí. Y si tú divides o calculas 3 por el seno de 30 grados, y eso lo divide en 4, eso te queda 0,375. Entonces aplicamos el R, el ángulo refractado, el rayo refractado o el ángulo refractado como sin a la menos 1 de 0,375 y eso te queda 22,02. Entonces tú quieres saber alfa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar todos estos ángulos. Tenemos 30 más el R más alfa son igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, decimos que el ángulo de incidencia es 30 grados, los rayos reflejados y refractados formarán un ángulo alfa que es la suma total, 180, va a ser igual a qué cosa, a 30 más alfa más R. Y despejamos ahí alfa. El 180 está a un lado y para los otros pasan dividiendo 30 menos los 22,02 y te queda 127,98, que sería el ángulo que están formando el ángulo reflejado y refractado. Entonces, después nos hacen una pregunta. Lo vamos a bajar ahí. La reflexión total se presenta a partir de un ángulo de incidencia llamado límite, el ángulo límite, ¿cierto? Para el cual
el ángulo refractado tiene un valor de 90 grados. Esto solo puede suceder cuando el rayo pasa de un medio más refringente a otro menos. En este caso, el rayo pasa del agua al aire. ¿Qué significa eso? El ángulo, ¿cierto?, pasa de un medio más refringente a otro menos, tiene que ver con los índices de refracción. Si va desde el agua, tiene un valor, ¿cierto?, de un índice de refracción de 1,33 y sale al aire que vale 1. Entonces, cuando va de un valor más refringente a otro. Entonces, aplicamos Snell, sale desde el agua, va desde el agua a 4 tercios que vale 1,33 por el seno del ángulo límite, y eso vale el n del aire que vale 1 por el seno del ángulo 90 grados, porque obviamente se va a refractar y se va a ir por acá, en forma paralela a la superficie, a la interfase de la superficie aire-agua. Si yo aumento ese ángulo, se va a reflejar sobre ese mismo. Entonces yo quiero saber cuál es el menor ángulo con el cual yo puedo hacer incidir el ángulo en cuestión. Seno 90 grados vale 1, así que te queda 1 por 1, te queda 4 tercios, el seno del ángulo límite igual a 1, pasamos el 3 hacia el otro lado, el 4 dividiendo, te queda 4 tercios, eso vale 0,75, por lo tanto el límite para esta interfase es 48,59. Si yo paso a 49, el ángulo, ¿cierto?, el rayo refractado se devuelve al mismo medio. Entonces ese sería el ángulo límite. Para los futbolistas, que hay un ejercicio, para los deportes Limache, ahí tenemos un ejercicio. Determina el valor máximo del ángulo beta de la figura para que el buzo que se encuentra bajo el agua pueda ver una pelota que flota en la superficie. Datos, la velocidad del agua vale 2,3 por 10 elevado a 8. Y esto vale 3 por 10 elevado a 8. Ahí está. Entonces la velocidad de propagación vale, en el agua vale 2,3 por 10 a la 8, y en el vacío vale C, 3 por 10 a la 8. Entonces en este caso tenemos lo siguiente, tengo el observador está aquí, lanza un rayo con un ángulo beta y sale, ¿cierto?, con un ángulo alfa respecto a la normal a 90 grados. Entonces en este caso el ángulo de incidencia es de 90 grados. Entonces si aplicamos Snell, tengo el n del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual al n del agua, ¿cierto?, por el seno del ángulo refractado. Entonces calculamos el seno del ángulo refractado, el índice de refracción del agua está multiplicando, pasa dividiendo, te queda que el n del aire que vale 1 por el seno de 90 grados que vale 1, y como no tenemos el índice de refracción del agua, hacemos C partido por B, la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Y eso te queda 0,76, y si tú aplicas el seno de 0,76, entonces pones inverso sin 0,76 igual, y eso te queda 49,46, o sea, aproximadamente 50 grados, ¿ya?, que sería el ángulo en cuestión. Por lo tanto, cuando el ángulo beta sea mayor a 50 grados, el buzo podrá ver la pelota. Cuando yo supere los 50 grados, sea mayor de 50 grados, ¿cierto?, yo voy a poder ver la pelota. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Entonces, si yo sobrepaso los 50 grados, voy a poder ver la pelota en cuestión. Acá tenemos otro ejercicio.
estamos. Dice acá tenemos dos prismas idénticos. De índice de refracción 1,65, ligeramente separados, esa separación es muy tenue, muy delgada. Un rayo láser incide perpendicularmente a la cara A, determinar si existirá una luz emergente en la cara B. Es decir, nos están pidiendo si el rayo, ¿cierto?, sale por aquí, por este lado B, y realiza el diagrama de los rayos en cuestión. Si A, el espacio entre los prismas es aire, o sea, tengo aire, o si el espacio entre los prismas es agua. Entonces aquí tenemos una primera resolución. Entonces la luz entra en el primer prisma de manera perpendicular, por tanto su dirección no cambiará al pasar del aire al primer prisma. Ahí. Esto quiere decir que incidirá en la segunda cara del primer prisma con un ángulo de 45 grados, porque este ángulo vale 45, por lo tanto si tú trazas una normal, eso vale 45 y eso vale 45 respecto de la normal. Entonces el ángulo de refracción en el aire pues se puede calcular con la ley de Snell para el caso del aire. Entonces tenemos el n del prisma por el seno del ángulo incidente, que es 45 grados, por el n del aire, por el seno del ángulo refractado. Entonces tenemos acá el seno del ángulo refractado es igual al n del prisma, que vale 1,65, por el seno del ángulo de incidencia, que vale 45, dividido por el n del aire, que vale 1. Y eso te queda 1,167. Es decir, por tanto, el rayo no pasará del primer prisma al aire, no sale hacia afuera, porque no existe un ángulo, ¿cierto? Un ángulo refractado para el cual la función seno sea mayor a 1,167. Recuerda que la función seno, el dominio de la función vale 1. Por lo tanto, se produce una reflexión total interna. No pasará el primer prisma al aire, ya que se produce el fenómeno de reflexión total y el rayo se refleja hacia el primer prisma. Es decir, viene el rayo azul, se supone que salía, lo hicimos de esa manera, pero me están diciendo la ecuación me indica que no sale hacia afuera, porque no existe un ángulo para el cual el seno de ese ángulo sea mayor, sea equivalente a 1,167, sino que se refleja sobre sí mismo hacia abajo. Entonces ese rayo vale 45 y ese rayo también vale 45 grados, el que hace la normal con el rayo verde. Sin embargo, ahora, si el medio de separación es agua, es decir, entre medio aquí hay agua, entonces colocamos el n del prisma por el seno del ángulo de incidencia, que vale 45 grados, es el n del agua por el seno del ángulo refractado. Entonces despejamos el seno del ángulo refractado, te queda el n del prisma 1,65 por el ángulo de incidencia, que vale 45 grados, partido por 1,33, y eso te da 0,877. Y si tú dices R' o R tongo, que es el rayo refractado, sin a la menos 1 de 0,877, te queda 61,3, es decir, se aleja de la normal, ¿cierto? Se aleja de la normal con un ángulo mayor, ¿cierto? Porque viene de 1,65 al agua, que vale 1,33, se aleja de la normal, pega, ¿cierto? Con ese ángulo sobre el prisma, es decir, en este caso el rayo saldrá del primer prisma formando un ángulo de 61,3, aumenta el ángulo porque va desde el 1,65, ¿cierto? Que es el vidrio, al agua, 1,33, entonces el rayo se aleja de la normal. Cuando vuelva a entrar al segundo prisma de nuevo, retomará la dirección inicial e incidirá en la cara, ¿cierto? Con un ángulo de 0 grados, es decir, se propaga, ¿cierto?, en línea paralela y sale con un ángulo de 0 grados. Entonces, si se aplica Snell, tenemos el n del agua, porque ahora proviene desde el agua, por el seno del ángulo incidente, que vale, ¿cierto?, que vale 0 grados, por, ¿cierto?, el seno del ángulo incidente, por el n1, ¿cierto?, por el seno de R. Entonces, si calculamos el seno del ángulo refractado, te queda el n del agua
por el ángulo incidente que vale 0 grados, porque incide en 0 grados, y seno de 0 vale 0, por lo tanto no existe el ángulo con el cual sale de 0 grados respecto de la normal. Recuerda que la normal es esta línea que está aquí, ya perpendicular a la superficie. Es decir, el rayo no se desvía en la cara B y sale por la cara B con la misma dirección y sentido que el rayo que incidente en la cara, es decir, sale con el mismo rayo, sale con la misma dirección con la cual baja y luego sale en forma paralela. Entonces salen dos rayos paralelos, ¿cierto? Es como que fueran, hay una cierta tendencia a seguir en forma paralela. Se desvía y se desvía lateralmente una cierta distancia que se puede calcular. ¿Pregunta, duda? ¿Aló? No, profe. Ya. Acá tenemos un prisma de vidrio, 60, 90 y este ángulo vale 30, obviamente. Es de vidrio, está rodeado de aire. El N del aire vale 1 y el del vidrio vale 1,5. Entonces ahí dibujamos una cierta normal paralela a la superficie de incidencia y acá dibujamos otra normal perpendicular a la superficie de incidencia, igual que esta otra, perpendicular a esa cara, que es la línea segmentada. E incide con un ángulo de 15 grados. Determina el ángulo, el valor del ángulo I sub 2, o sea, de ese ángulo que aparece ahí. Si se producirá el fenómeno de reflexión total en la cara mayor del prisma. Esta es la cara mayor, la hipotenusa. Entonces, si aplicamos, al entrar el prisma, el rayo se refracta. Como pasa del aire a un medio de índice de refracción mayor, se acerca a la normal, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo de 15 grados, ese ángulo que está ahí chiquitito, debería ser menor a 15 grados, porque se acerca a la normal, se refracta, va de un medio menor a uno mayor, de 1 a 1,5. Entonces tenemos el n del aire por el seno del ángulo incidente que vale 15 grados, es el n del vidrio que vale 1,5 por seno de r. Despejamos el seno del ángulo refractado, el n del vidrio está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, te queda el n del aire por el seno del ángulo incidente, partido por el n del vidrio. 1 el del aire, seno 15 grados, partido por 1,5, eso te queda el seno del ángulo refractado 0,73, el ángulo vale 9,94, es decir, ese ángulo pequeño que está ahí vale 9,94, muy pequeño. Entonces el dibujo podemos deducir, tengo la línea normal, ahora tengo eso que está ahí, ese ángulo vale 9,94, el seno de 30 grados, el 30 grados más el ángulo refractado, más el incidente, más el otro que está formado a 90 grados, debe darte la suma de los tres, 30, ¿cierto? Ese vale 30, más el ángulo refractado, más el incidente 2, eso debe ser igual a 90, por lo tanto si sacamos el índice de incidencia, eso tiene 50. Es decir, el rayo llegó con unas 50. Ahora, ¿qué se produzca? Después, si se producirá el fenómeno de reflexión total en la cara mayor del prisma, para que se produzca la reflexión total en la cara del prisma, esa que aparece ahí, debe incidir en ella con un ángulo mayor que el ángulo límite que podemos calcular. Entonces vamos a calcular el ángulo límite, el n del vidrio por el seno del ángulo límite, es igual al n del aire, se supone que sale hacia afuera, con el seno de 90 grados. Seno de 90 grados vale 1. Entonces te queda el n del aire por el seno de 90 grados que vale 1 partido por el n del vidrio que vale 1,5. Entonces el seno del ángulo límite se vale 0,6 y si tú aplicas i sin a la menos 1,06 te queda 41,8. Por tanto, como el ángulo de incidencia en esa cara es de 50 grados, es mayor que el ángulo límite de 41,8. Por lo tanto, ¿qué se produce en ese caso? Se produce reflexión total porque el ángulo de incidencia, el ángulo límite es 41,8 y nosotros lo sobrepasamos, ¿cierto? Lo sobrepasamos a 50, entonces esto se refleja con un ángulo de 50 grados hacia acá, respecto a la normal. El ángulo de incidencia es igual al ángulo refractado. Se produce reflexión total interna en esa cara.
Pregunta, duda. Dice un haz de luz de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz, 1 partido por segundo, incide sobre un vidrio de índice de refracción 1,52 y de anchura D, ya, si el ángulo que forma el haz incidente con la normal en el aire es de 30 grados, determine, letra A, la longitud de la onda de la luz en el aire y en el vidrio. B, el ángulo que forma el haz con la normal mientras atraviesa el vidrio cuando emerge de nuevo al aire. Datos, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Entonces tenemos aquí un rayo incidente con un ángulo de 30 grados respecto a la normal en esa cara. El n del vidrio vale 1,52. Entonces vamos a aplicar ese L en ese punto. Entonces la longitud de onda en el aire, recordando que la velocidad de propagación se puede hallar. Vamos a agrandar un poquito la letra. Se me están arrancando todos los pilotos. Entonces la longitud de onda en el aire, recordando que la velocidad de propagación se puede hallar a partir de la longitud de onda. La longitud del aire es C partido por la frecuencia, 3 por 10 a la 8 dividido por la frecuencia, 5 por 10 a la 14, te queda 6 por 10 a la menos 7. Y la longitud de onda en el vidrio, de la misma forma que en el caso anterior, la longitud de onda en el vidrio será la velocidad del vidrio partido por la frecuencia, ¿cierto? Tengo 1,97 por 10 a la 8, que es la velocidad de propagación de C partido por N, partido por 5 por 10 a la 14, te queda 3,95 por 10 elevado a la menos 7, ya que sería en el aire y en el vidrio. Ahí tenemos entonces las longitudes de onda en cuestión. Y aplicando la ley de Snell, si aplicamos la ley de Snell para la refracción, considerando medio incidente del aire y medio refractado el vidrio, entonces tenemos que el n del aire por el seno de 30 grados, que es el ángulo incidente, es igual al n del vidrio por el seno del ángulo refractado. De ahí despejamos el seno del ángulo refractado y te queda el n del aire multiplicando, que vale 1. Ahí no aparece el 1 porque es neutro, partido por el n del vidrio, y te queda sin a la menos 1 de... eso sería seno de 30 grados, el seno de 30 grados igual 0,5 partido por el n del vidrio, y el n del vidrio, ¿cuánto era? 1,52 dividido por 1,52 igual 0,328. Y si nosotros aplicamos inverso sin 0,328, eso nos queda 19,14 grados. Eso el n del vidrio sería 1,52 por el sin de 19,2. Igual, y eso te queda 0,4998. Entonces ponemos inverso sin de 0,49, 49,88 igual, eso nos queda 29,92, o sea, aproximadamente 30 grados. Es decir, esto sale con 30, se refracta acercándose a la normal con 19,2, y luego al salir del otro lado vuelve a salir con los 30 en cuestión, es decir,
sale con un rayo paralelo al anterior, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la proyección de este otro ángulo, y aquí se refracta acercándose a la normal. Aplicando de nuevo Snell, ¿cierto? Nos da el medio incidente y el vidrio, y el medio refractado, el aire. Entonces, ahora tenemos entonces el resultado esperado, ya que se trata de un sistema de caras planas paralelas y el rayo sale del sistema con un ángulo igual al que entra, al de entrada, paralelo al rayo incidente, desde a una distancia delta, que depende, ¿cierto?, del grosor de la lámina, del ángulo de incidencia y del ángulo de refracción R'. Pregunta, duda. No, profe. No, profe. Ya vamos a llegar hasta acá para que continúen viendo el partido. Me queda un problema por ver. Ese se lo dejo de tarea, de esta nueva cantidad de problemas que puse ahí. ¿Ya? Son las 16:21 tengo yo, ¿está Sí, bien? profe. ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Yo tengo las 16:18, profe. Ah, ya. No sé si alcanza a hacer Yo otro también. proceso. No lo voy a dejar. Profe, que después tenemos el laboratorio de redes. Ah, ya, entonces váyanse mejor a los laboratorios de Reyes, ¿ya? Ya, Así que profe, gracias. vamos tranquilos. Ok, nos vemos entonces, que estén bien. Ya, profe, nos estamos Ya, viendo. Chao, profe, chao. gracias. Chao, Chao, chao. profe. No, profe. Chao, Chao, profe. chao, nos vemos, gracias. Ese está bien. Igualmente, cuídense. Profe, ¿Sí? ¿está o no? Soy Marcelo. Marcelo, Profe, Olivera, ¿ya? es que el otro día le había hablado que ve que entré por reincorporación yo, un ¿Ya? poco tarde, ¿Sí? y no tengo notas con usted, pues, ve que por entrar tarde. Ya, pero eso tenéis que verlo con tu jefe de carrera, vos, viejito. Ah, no, sí, pues, es que me dijo que hablara con cada profesor. Es que ya tengo 2 pruebas de cátedra y tengo los informes. Claro, ahí las pruebas después las va a subir de nuevo como Como que, oye, a fin de semestre, como antes cuando eran presenciales. ¿qué cosa voy a subir? O sea, para las pruebas, para darlas de nuevo, para los que no las hicieron, Eso no, ¿no? a ver, escúchame. A ver, mira, yo, espérame un ratito, porque tengo que ir a ver, déjame cerrar esto. ¿Ya? Tu situación es bastante especial, pues yo he dado todas las oportunidades del caso, pero ya más no se puede. Si tú te incorporaste tarde, hay cosas que ya no puedes recuperar ya, pues. Claro. Espera, déjame cerrar todas estas cosas que me están molestando aquí, porque si no, dejo la puerta abierta y puede cualquier persona entrar en cualquier momento y habría que tomar y no terminaría nunca, pues. No, 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 sí le entiendo, profe. no, Sí, otra yo cosa no. igual estoy bien complicado con esto. Claro, no, yo te puedo, escúchame bien, ahí lo vamos a conversar ahora, pero te voy a dar la oportunidad que tienen todos nomás. Yo no te puedo estar dando más oportunidades que la que corresponde. Si tú tuviste algún problema eh, con dinero, con todo ese tipo de cosas, o no te anotaste bien, o te retrasaron tu ingreso, eso es responsabilidad de otras personas. ¿Entiendes? Porque yo no, estamos en una situación bastante especial en la cual a los alumnos se les están dando todas las oportunidades del caso, incluso las pruebas son hasta grupales, pues. Entonces, Sí, sí, le entiendo. Entonces yo te voy a dar la oportunidad que corresponde nomás, pues, pero tú tenés que asumir tu situación. ¿De qué paralelo eres tú? ¿300 o 302? En este estoy en el 302. Ya, 302. Hay una programación inicial que esto fue el 7 de abril.
No sé si lo estás viendo ahí. Sí, estoy viendo la pantalla. Ya, eso el 7 de abril de este año, yo le entregué la programación inicial que nos pidió incluso la jefatura de carrera y la universidad que había que entregarla. Y Ya. ya, mira, hubo una primera prueba que fue tomada el 28 del 5 de 2021. Tú no la hiciste. No, ninguna de las dos. Fue una prueba en línea. Y para responder eso tuve que pasar todas estas materias que aparecen acá. Después hubo una segunda prueba, que es la que viene ahora el 9 del 7. ¿Ok? ¿Sí? Ya, esa es la que tienes que dar. Sí, para esa estoy, o sea, ahora ya la voy a dar. Tenés que darla, pues, si no te queda otra oportunidad. Y después viene una Sí. segunda prueba que es el 6 de agosto. Ya, Ya. El hecho que tú no hayas dado esa primera prueba, vas a tener que dar una prueba recuperativa, que es personal sí, y entra toda la materia del semestre. Y eso es el 9 el 9 de agosto. ya, ¿Ya? Esa es la oportunidad que yo le doy a toda la gente que nos dio una primera prueba. Ahora, si tú no hubieses dado, la segunda prueba, yo te tendría que poner un 0 en una de ellas, porque tendrías derecho solamente a dar una prueba recuperativa, ¿me entiendes o no? sí, No te puedo sí, hacer valer una prueba por 2 notas. Entonces, claro. esta prueba que no diste, tú la vas a recuperar el 9 de agosto y es personal, entra toda la materia. Entonces yo te voy a colocar en el aula virtual una prueba para aquellos que estén atrasados y tú me tenés que dar la prueba con cierta fecha, con ciertas características. ¿Está claro? Sí, Ya, y me tienes que entregar las simulaciones. Y ya, las simulaciones están en el aula virtual. ya, profe. Ya, y me las tenéis que hacer llegar porque ya las fechas vencieron ya. Me las tienes que hacer llegar a mi correo. Ahí está, Vale, anótalo. lo voy a anotar al tiro. Y ahí te la tenéis que jugar solito nomás, pues yo no puedo estar, ya todas esas explicaciones se dieron, todas esas materias se vieron, etcétera, etcétera. Tenéis que preguntarle a tus compañeros porque te estoy dando una Sí, oportunidad. obvio, profe. ¿Cuánto es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo Marcelo, Olivera. te estoy dando una oportunidad. Marcelo Olivera. Marcelo Olivera, Marcelo, yo te estoy dando una oportunidad, entonces tú tenés que responderme la simulación y me la mandas a ese correo. Vale, profe. Sí, ya lo anoté ya. Ya, entonces la prueba recuperativa es la oportunidad que yo le doy a todas aquellas personas. Suponte tú, ni Dios lo quiera, una persona estuviese con COVID. Se recuperó, entonces él también tiene que darme la prueba en esa fecha. Ahí caen todos los que no me dieron la primera o la segunda o la tercera. Entonces tú me tienes que dar la prueba recuperativa aquí. Vale. Pero entra toda la materia del semestre y es personal. Sí, pues sí, sí lo Porque entiendo. a ver, la primera prueba era individual. La segunda prueba va a ser Ya, grupal. Tenéis que, no sé si la vais a hacer solo o la vais a hacer con algún grupo de compañeros. Eso lo tienes que ver tú, no es resorte mío. Yo no formo los grupos. Tienen que estar ya, constituidos entre 4 o 5 personas. Tú verás si la haces solo o en forma grupal. Y tienes que verificar que esté tu nombre ahí. Y la tercera ya. prueba también es grupal. Y las simulaciones también eran grupales, pero tú ya no lo puedes hacer grupal porque los chicos ya lo terminaron, ya, pues ya lo entregaron. Sí, pues obvio. Entonces, ¿te queda clara la situación, Marcelo? Sí, profe. Ya, la pelota está en su campo, ahora usted debe jugar. Vale. Y usted me tiene que entregar, hacerme llegar las simulaciones lo antes posible, creo que son 6, 7, no me acuerdo bien, a mi correo personal y me las hace llegar, en formato PDF, una foto. Ya. ¿Listo? Entonces después Vale, profe. tiene que ir preparando usted, consiguiéndose las materias, todas las materias que en el aula virtual, usted ve que hay una gran cantidad de materia, ¿o no? Sí, hay harto. Harto video, harta materia, yo hago harto ejercicio en clase y están todas las cosas ahí, pues por eso yo ya le he dado la oportunidad a todo el mundo y es lo que corresponde, ¿me entiende? Entonces yo no, si no tendría que dejar la puerta abierta y no terminaría nunca, pues, y eso no es posible. ¿Le quedó Ya. claro? No, sí lo entiendo. Listo, Marcelo, que le vaya Sí. bien, pues entonces ahora la pelota se la deja Vale. en su campo y como dicen por ahí, juegue. Vale, profe. Ya, Vale. estamos. Cuídese. Chau, que Si esté le bien. gusta a su jefe de carrera, usted convérsele y dígale que conversó conmigo y eso es, po. Ya, pues. Vale, profe. Listo, que esté bien. Ya. Cuídese. Chao, Chau. chao.